Muy buenas chicos, hoy os traigo un vídeo sobre Nuts, jugador de Gambit. Sé que estáis escuchando mucho que es posiblemente uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y ya os confirmo yo que a día de hoy Nuts es el mejor jugador del mundo. Lo que voy a hacer en este vídeo es explicaros por qué considero que Nuts es el mejor jugador del mundo y también os explicaré un poco todo el registro a través de una serie de jugadas para que aprendáis a jugar como él. También os debo decir, antes de nada, que lo que hace Nuts es casi imposible hacerlo sin un equipo que te avale detrás, como veréis en las jugadas que hay. Veréis muchos tipos de lurkeo, veréis capacidad de entry, veréis buen posicionamiento, mucho registro, tanto activo como pasivo y sobre todo muchísimo game sense. Así que, sin más dilación, vamos a descifrar por qué Nuts es el mejor jugador del mundo. Así que, vamos allá. Pues lo que voy a hacer en este vídeo es enseñaros un elenco de jugadas que yo creo que enseña mucho la capacidad que tiene el jugador para jugar en diferentes o múltiples registros, ¿no? Empezamos con un registro de lurker cierra mapas, que es aquel lurker en el que cuando sus compañeros están haciendo un contact, él está sosteniendo el mapa para evitar los pushes del equipo rival, ¿no? Esto implica jugar extremadamente pasivo. Veis que aquí como Kellogg pusea, mata ese primer push, incluso el segundo. Tampoco entiendo muy bien por qué G2 juega así, ¿no? Con pushes a destiempo. Pero fijaos cómo ahora, una vez consigue hacer el kill, todo su equipo puede ya pivotar hacia la otra parte del mapa gracias a esos dos kills habilitadores, ¿no? Vamos con la segunda jugada. Esta segunda jugada están puseando, veis que los de baños hacen el primer contacto y quiero que veáis el registro de Nuts que de manera pasiva intenta abrir la data, pero es que además lo hace, fijaros, utilizando el smoke para pasar la primera cobertura o el muro, luego tira el smoke, ¿vale? Y dentro del smoke recoge su smoke para tener visibilidad. Ya sabéis que es una mecánica del juego que cuando tú estás dentro del smoke y recoges el smoke, quien está dentro ve antes que el que está fuera, ¿no? Y fijaos cómo él va lurkeando en el mismo o en el propio la propia entrada y consigue habilitar la primera kill. Una vez hace la primera kill, quiero que os fijéis en lo que continúa haciendo. Porque aquí, en vez de defender y ayudar a sus compañeros, lo que él decide es atacar la rotación. Fijaos el movimiento tan magistral que hace. Muchos pensarán, bueno, está vendiendo a su equipo. No está vendiendo a su equipo en el supuesto de que su equipo sepa lo que él está haciendo. Y fijaos ahora cómo vertebra y cómo mueve la rotación. Él se queda en CT. Y como no vienen por CT, lo que especula es que pueden estar puseando por atrás, ¿vale? O pueden estar en baños. Entonces, ¿qué es lo que le pide a sus compañeros? Que cojan el TP. Y fijaos, sus compañeros cogen el TP y él se queda lurkeando por la zona. Ve que no hay nadie y decide volar para atrás. Entonces, ahora sí, en el primer movimiento se queda aquí para cortar la rotación de BA, pero ve como que no hay nadie, les manda por el TP y hace el efecto contrario. Como de BA a no ha habido rotación, sí que la va a ver de A a B. Y ahí es donde intercede a Soulcast. Cuando intercede a Soulcast, les manda a sus compañeros volver hacia A. Fijaos la locura de los calls que hace mitad de ronda, ¿no? Luego, además, muy bien jugado a nivel de aim por hacer esto. Mata al jugador que está en side y ahora sí tira o genera un bottleneck en la zona de CT para salvaguardar toda la rotación de sus compañeros. Este es otro registro que me parece bastante bueno, que esto es una estándar, ¿no? Fijaos cómo están posicionados prácticamente en 1-1-1. Alguien muere en hookah y ahora Nuts intenta hacer un kill agresivo, es decir, una entry. Le hemos visto antes en la anterior lurkeando y también haciendo de entry y ahora va a volver a hacer otra entry, pero fijaos de la manera tan curiosa que lo hace. Tira el smoke y de manera no muy agresiva hace un doble kill en línea. Hace el kill y avanza la posición. Este movimiento le vais a ver mucho haciéndolo porque le gusta mucho hacerlo. Fijaos cómo quita el smoke, mata al tercero y se mete en el side. Increíble. Estas son algunas de las lurkeadas que metió con 100 Thieves. Vais a ver que en el jugador hay como movimientos que se repiten porque es su zona de confort, ¿no? Cómo le gusta lurkear a él, qué píxeles le gustan hacer. Esta es curiosa, ¿no? Fijaos. Están atacando, ¿no? Contra G2. Él decide tirar una cárcel en dobles, ¿no? Para hacer como una especie de posicionamiento. Y fijaos, su equipo va a cometer en B, va a ejecutar en B. Y fijaos el lurkeo. Antes habíamos visto un lurkeo pasivo. Ahora vamos a ver un lurkeo activo.
tira a la cárcel, hace posicionamiento y él se va directamente mientras sus compañeros hacen una ejecución en B. Fijaos por dónde lurkea, por todo tunnels. Os digo, estas rondas, ¿vale? Este tipo de lurkeo no lo puede hacer cualquiera. Es decir, por muy bueno que sea Nuts, aquí el mérito no está en Nuts, está en el resto de sus compañeros que son capaces de entrar en el site con 4 jugadores y no con 5, y también sostener o generar timing para que Nuts pueda interceptar por atrás, ¿vale? Lo digo porque mucha gente está bien colgarle honores a Nuts porque lo hace extremadamente bien, sobre todo cómo desenlaza al final, pero también hay que tener en cuenta la capacidad habilitadora que le concede su equipo, ¿no? Fijaos cómo él, con la bomba plantada, aún sigue shifteando por tunnels. Ve que la ronda se va acelerando, que sus compañeros mueren y aquí sube una marcha, ¿veis? Empieza a subir una marcha y sus compañeros siguen holdeando, confiando en que él va a llegar para interceptar a la gente que está haciendo el retake. Mata a uno, ¿vale? Esto genial, pero además hace algo excepcional, porque él mata a alguien, anula la visibilidad para que los clientes del site tengan que decir, bueno, no sé cuándo me va a salir, cuándo no me va a salir, tengan que estar preocupados del back y también la zona del site y fijar cómo desenlaza ya él. Esto ya es puro performance individual, pero no le quita ningún tipo de mérito. Es una bestia lo que está haciendo aquí. Fijaos, o sea, locura. Entonces, ya hemos visto otro registro más. Tanto hace como lurkeos defensivos, quedándose en Icebox atrás, hace lurkeos en pleno executes, hace lurkeos cuando estamos en fase de postplan y también es capaz de hacer entries, ¿no? Ahora seguimos con esta ronda en la que veremos un lurkeo más activo. Pero recordad, este tipo de lurkeos, fijaos, vemos a Nuts por aquí. Vamos a ver a todo el equipo haciendo un contacto en A. Esta se dio en G2, pero es una de las favoritas de Nuts. Cuando su equipo está haciendo ruido en A, es decir, haciendo contact en A, él aprovecha, porque cuando hacen contact en A, veis como todos los apoyos de G2 se van a dirigir hacia A, ¿no? Va a destinar recursos a defender la zona de A, y ahí es cuando Nuts se suele hacer grande y empieza a ganar terreno. Fijaos cómo va aumentando, no os fijáis en el resto, fijaros en Nuts, cómo va cogiendo posición. Y aquí el error de G2, fijaos cómo Miswell se va inclinando, todo el mundo se va inclinando hacia A y le ceden este espacio a Nuts, que una vez se lo cedes, lo va a hacer propio. Está en site, ahora pondrá su cámara y fijad, o sea, esto es maravilloso. Mata a uno, perfecto, sabe que tiene otro en el site, o puede tener a alguien en el site, tira un execute, ¿vale? Para baitear, y perdón, un execute no, un ultimate, y sale del ultimate para sorprender, ¿no? Porque lo lógico es, cuando has entrado en el site, tiras un ultimate, la gente se va a pensar que te vas a quedar en el ultimate para salvaguardar la rotación, porque fijaos toda la rotación, es que al final él mueve mucho al equipo, porque sus equipos intentan hacer un contact y si le sale bien, bien, pero si no le sale bien y Nuts por el otro extremo consigue hacer una kill o consigue habilitar un site, pues va a generar rotación, como también vimos en Bind, y aquí efectivamente lo está haciendo, ¿no? Fijaos cómo empieza a rotar ya todo el equipo y él sigue picando. Esto ya es incluso hasta greedy, pero él sigue generando espacio, sigue molestando la rotación del equipo defensor. Y luego por no hablar de la capacidad de game sense que tiene, de dónde están los jugadores, ¿no? Es increíble, es increíble. Vale, aquí quiero que veáis que él es el que está haciendo el contacto y está baiteando, ¿vale? Está siendo baiteado por su compañero, ¿vale? Esto es para que veáis otro registro más de Nuts. No es el típico tío que se queda solo siempre esperando al choque de sus compañeros o haciendo un lurker pasivo. No, él también afronta bastantes duelos en el equipo que le salen bien. Fijaos, mata a uno, se mueve hacia atrás, va a baitear a Seidos, ¿vale? Que es la Sky que está jugando en Crossfire con él. Y ahora fijaos, sigue baiteando, sigue asomando, además le están curando, muy bien por parte también de Seidos. ¿Ves? Los dos se están abriendo, sabe que hay gente en el site, y a pesar de que sepan que hay gente en el site, como están colocados con mucho crossfire, decide no afrontar el duelo, simplemente tiene que mirar el back para que no le puseen bats, pero él y Seidos se tienen que hacer fuertes en baños, y fijaos, ahora Seidos, gracias al baiteo, se hace el primer kill, ¿vale? Y ahora fijaos en esto. Tira la flash, tira el perro, estunea Seidos a su compañero y Nuts se abre en trade. Lo matan a su compañero también porque le ha puseado Miswell de baños y ahora él va a intentar tradear al de baños. De hecho no lo intenta tradear, esto es curioso. Antes de que le intente tradear, fijaos cómo Miswell le va a flashear y a un flasheado le mata. Fijaos.
Le flashean, él coge el crosshair placement donde tiene que estar diciendo, vale, aquí es por donde me va a salir, cuando me flasheen espero un poquito, hago una manguera, Mixwell se abre instantáneo y Nuts le mata. Vais a ver que no es la única vez que él mata a mucha gente flasheada, porque pone el pre-aim donde va a venir el jugador y tiene unos timings muy buenos para meter las mangueras. Y también mata al último, por supuesto. Vale, aquí esta fue una jugada muy, muy impresionante. Esta jugada la hizo muy bien Mixwell, pero también muy bien Nuts. Os cuento un poco la situación. Ha habido 2 kills por medio, todo su equipo se dirige hacia B, toda la rotación se está inclinando hacia B, exceptuando Mixwell, que está cerrando el mapa, ¿vale? ¿Por qué Mixwell está cerrando el mapa? Porque ya se conocen las lurkeadas que mete Nuts, ¿vale? Pero sí que es verdad que Kellogg se está yendo para B, ¿no? Entonces, fijaos, Nuts está ganando terreno, esto es un lurkeo muy parecido al que estábamos viendo en B, sus compañeros hacen en Bind, perdón, sus compañeros hacen el choque, no, en Bind no, era en Icebox, aunque también lo hacen Bind, sus compañeros hacen el choque y mientras sus compañeros están haciendo el choque, es decir, hacen contacto, hacen ruido para distraer la atención de los defensores, él va ganando terreno, ¿vale? Además, entrando en una ultimate que no es suya, ¿eh? Fijaos la locura. Está buscando, intentando matar a Mixwell, ¿no? Que está utilizando su ulti. Y cuando ve que entra hasta el final, bueno, incluso antes, ha llamado a su equipo para que vuelvan a rotar A, ¿vale? Pero aquí hay una cosa, además, muy curiosa. Da 2 calls muy claros aquí que hay gente que no lo entenderá, ¿vale? El primer call es venir A porque he ganado A. Pero el segundo call, que es clave para no vender a su equipo, es cuidado que pueda haber alguien dentro. Incluso lo dice cuando la ulti ha desaparecido. Fijaos. Y diréis, Hitbox, ¿por qué lo sabes? Por esto. Fijaos la Recon Arrow. Tira la Recon Arrow, el equipo de Gambit, porque ha recibido un call de Nuts de, oye, por mucho que yo esté dentro, cuidadito, que estoy seguro que hay alguien por aquí. Evidentemente, aunque incluso Nuts lo avise, Mixwell lo hace muy bien y mata a 3 jugadores. Pero cuando mata a 3 jugadores, Nuts dice, vale, pues esta es la mía. Casi lo mata, pero fijaos, situación de clutch, otro registro más del jugador. Además de hacer kills, de lurkear, de generar espacio, también tiene una capacidad de clutch increíble. Sabe que tiene que matar a alguien que está cerca porque le estaba oyendo. Ahora va a por Mixwell, que es quien ha matado a toda la rotación de su equipo. También tiene que coger la C4. Aquí Mixwell falla algo bastante tocho, la verdad. Pero también Nuts reacciona muy bien. Y esta kill es absolutamente impresionante, la que hace sobre Kellogg. Es que fijaos, es que lo tiene todo. Vale, esta jugada también es bastante curiosa, es otro registro más que es el registro de Strongholder, es la capacidad de defender los sides. Ya habéis visto que Nuts es capaz de invadir terreno, es capaz de lurkear con muchísimo game sense, es también capaz de hacer kills, pero fijaos con Cypher, que le gusta mucho Cypher en este mapa, cómo es capaz de aguantar ángulos off-angle, ¿no? Ángulos más pasivos. Está aquí, ¿vale? Se cierra, fijaos este ángulo que coge para el tío. Primero que muy bien leído que le iba a entrar un lurker por ahí, que en este caso es Nuki. Fijaos cómo se mantiene con la camarita, se apoya con la cámara. ¡Pum! Se lleva el primero, muy bueno Fangel, ¿vale? Esto es un registro bastante más pasivo. Pero es que además, fijaos en esto. Dice, bueno, tiro la ulti, están spoteados 2. Y fijaos qué astuto él. Se va hacia corta y a pesar de tener cable, ¿vale? Se queda holdeando corta. Confía plenamente en que sus compañeros le van a mirar el bottleneck de B y dice, bueno, si se inclinaban hacia B, lo que deben hacer es seguramente haga un split. Haya gente que entre por B y haya gente que entre con corta. Como tengo a mi compañero ya en B, pues yo voy a holdear corta. Además, el crosshair placement, muchos diréis, joder, lo tiene un poquito bajo. Lo tiene bajo porque sabe que va a tirar manguera. Además, no es del todo bajo porque en este juego recordar que las hitboxes del headshot están ya prácticamente a la altura del cuello, incluso un poquito más abajo, ¿no? Pero fijaos cómo él tira a la primera, luego tira la manguera y lo controla perfecto. Se mueve un poco y ahora se vuelve a abrir para pillarle en un píxel distinto. Lo deja prácticamente frito a 10 de vida, pero otra vez un registro más pasivo de Nuts que también le sale bien.
Ahora, otra cuestión. Esto es una estándar, ¿vale? Fijaos, esta ya la hemos visto. Esto es contra Vision Strikers. Ha muerto un compañero. Es 4 contra 5. Y fijaos lo que hace Nats. Sabiendo que está en desventaja, va a ser el que habilite la kill, ¿no? El que haga de entry. ¡Pum! Asoma. ¿Veis esta setup que le hemos visto muchas veces por parte de Nats? Le gusta mucho esto de un muro que atraviese, que rompa la visibilidad de los de side, y luego también un smoke que pueda recoger para afrontar el duelo contra el de Lamps. Y ahora, con su propia kill en un 4 contra 4, recordad que en un 4 contra 4 también puedes jugar un poquito agresivo, sobre todo si has hecho la kill habilitadora, que pone el equilibrio, que ahora es 4 contra 4, pues quiere buscar otra segunda kill aprovechando que ha generado espacio. Entonces, insisto, todo esto ya es un registro más agresivo o activo del jugador. Para que veáis que no se queda solo en lurkear, es que también te abre sides y también tiene un game sense de locos. Y clutchea bien, dispara bien. Ahora, avisa a sus compañeros para ganar execute. Ahora sí que tiene que jugar más o menos safe. Mako hace una kill de Seidos en baños. Y con la kill de su compañero intenta refraguear al compañero al que le ha hecho la kill. Le tira el veneno para empujarlo hacia la derecha. Le spotean. También muy bien la flecha de Chronicle. Y encima gana todos los duelos. Es que es increíble. Vale, esto otra vez, otro registro más donde flasheado, con buen crosshair placement y con buen pre-aim, es decir, con buen pre-fire, puede matar a un jugador blindeado. Fijaos, le blindea a Boncold y él simplemente coge el donde van a salir calcula un poco el segundero de cuando tiene que disparar, dispara y otra kill más que se lleva easy. Otra cosa, esta para mí es una de las rondas más impresionantes que tiene Nats. Fijaos cómo hemos visto que es capaz de hacer todo, agresivo, defensivo. Ahora vais a ver en un retake o en un post-plant, realmente es la misma fase pero viendo desde distintos ángulos, vais a ver el registro tan safe, ¿no? Tan pasivo que tiene el jugador, ¿eh? Deja a sus compañeros que jueguen, ¿vale? Hay ventaja de 4 contra 2, así que él no tiene ninguna necesidad de piquear. Muere Redguard de una manera bastante lamentable. Chronicle también muere de una manera bastante lamentable, 2 contra 2. Y fijaos cómo salva ahí las castañas, es increíble. Él está cerrado al pixel, le dice a Seidos, oye Seidos, si miran al side, los intercepto yo y tú miras debajo de Heaven. ¿Vale? Fijaos cómo lo hacen de bien, ¿no? O sea, uno mira este ángulo, ¿vale? Y el otro se intenta abrir para mirar este otro, ¿vale? Y hacer una cruz. Seidos falla el duelo. Y ahora, fijaos, tiene la cámara colocada en el side, ¿vale? No quiere asomar porque sabe que el señor Sinet va a tener un operator, como casi siempre tiene, y le va a hacer un kill. Y fijaos cómo hace shoulder picking. Shoulder picking es a enseñar el hombro para baitear la bala y para intentar evitar que le defuse la bomba, ¿no? Juega con la cámara para generar psicosis. Fijaos, ¿vale? De la cámara, lo primero que chequea es, oye, ¿hay alguien defusando? Ve que no se mueve el este y dice, no hay nadie defusando. Yo tengo que jugar a baitear. Enseña el hombro, se ponen nerviosos los dos, dicen, vale, vamos a piquearle esta izquierda. Aquí fallo de Sinet, porque no sabía muy bien, se había abierto muy bien Sinet, pero él quería solo enseñar el hombro. Lo que pasa es que como se había abierto, pues le enseña todo el cuerpo, pero aún así falla, ¿no? Le tienen pinchado a Starkso. Él sigue sin asomar. Le hace la kill, le vuelve a enseñar el hombro, y asoma. Es que es increíble. Señores, es increíble. Ahora aquí otra función de Strongholder, ¿no? De ser capaz de un side defenderlo tú solo. Empieza un execute, mirar todo lo que le tira Liquid, le tira la granada, le tira la flecha. Se le está apoyando desde arriba. Bueno, la flecha no, las flashes. Soulcast se le mete por el side. Fijaos cómo sabe perfectamente que le va a tener elbow. Se lo lleva. Como ha hecho la kill en elbow, se quiere mover hacia LED, ¿vale? Para que no den el call de que está en elbow.
De hecho, fijaos cómo Scream está mirando contra Elbow y dice, joder, es que Scream va de lado. No, es que no es que Scream va de lado, es que le han dado el call de que está en Elbow, con lo cual Scream va a asomar Elbow. Y Nuts ha decidido cambiarse de side para afrontar el duelo desde otro lado. O sea, esto es buena de Nuts, no mala de Scream. Fijaos cómo juega con todos, dice, bueno, sé que Link me ha pasado, voy a buscar el duelo al siguiente del equipo, va por Elbow y lo defiende. Es absolutamente increíble. Pues chicos, estas son muchas de las razones por las que considero que Nuts a día de hoy es el mejor jugador del mundo. Insisto, todo esto lo hace con Cypher, lo hace con Viper, que son jugadores más o agentes pasivos. Sigo pensando que Nuts con un duelista ya sería increíble, pero sería un error cambiarle, porque un jugador con tantísimo registro, con esas capacidades de jugar agresivo, pasivo, lurkear, cerrando mapa, lurkear generando espacio, es mucho mejor tenerle aquí y dejas el rol como, pues por ejemplo, a Defo, que tiene un registro un poquito más plano, aunque es buenísimo, haciendo sus cosas. También quiero matizar que lo que hace Nuts, igual que muchas veces lo que hace un duelista, no es posible hacerlo si un equipo que te habilite a hacerlo. Por ejemplo, muchos de los lurkeos que hemos visto en los que genera espacio no se pueden hacer si no hay un choque contundente en alguna otra parte del mapa. Pero en definitiva, creo que estas jugadas, que insisto, gracias a mi editor por traérmelas, pero es que se puede coger desde sus streamings a lo que queráis, se puede ver qué pie calza el jugador. Creo que muestran bastante bien toda la capacidad que tiene el jugador de adaptarse a un estilo u otro. Y nada, si os ha gustado mucho el vídeo, por favor, agradezco mucho que os suscribáis al canal y que me pongáis, si os apetece que os traiga otras cosas que me gusten de otros jugadores, pues ponedme en los comentarios y los traeré a la palestra. Y si queréis lo hacemos de esta manera, descifrando un poco jugada por jugada todo lo que tiene que ofrecer el jugador. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.